soy Alcira Argumedo, socióloga, fui docente de la universidad e investigadora del CONICET. Mi viejo era médico pediatra y mamá, no, ama de casa, una cosa así. Eran personajes bastante lindos, realmente muy buena gente. Mi vieja era de avanzada porque ella era separada con 3 hijas y se juntó con mi papá. Pensá esto, años 40. Y la verdad que pasó una cosa muy graciosa porque ella tenía de su primer matrimonio 3 hijas, que son mis medias hermanas. Y como no se habían casado, claro, otra hermana y yo éramos hijas adúlteras. Con lo cual, después de mucho tiempo, mi vieja, pero de trabajarla mucho, logré que me diera mi verdadera partida de nacimiento. Yo tengo una partida elegantísima, pero la verdadera partida de nacimiento figura que soy hija de padre soltero y madre desconocida. Ya empecé mal, digamos. No, y bueno, era una familia de clase media acomodada, digamos, más o menos. Una familia absolutamente antiperonista, ¿no? Como correspondía al Jockey Club, realmente. Realmente una adolescencia y una infancia muy divertida. Nosotros vivíamos en las afueras de Rosario, en Fisherton. Y bueno, y eran caballos y veleros. Y además yo desde los 12 años era nadadora de competencia, digamos, ¿no? En el invierno en la escuela estaba en el equipo de vóley, en el equipo de pelota al cesto, en el equipo de atletismo, y en los veranos estaba en natación, ¿no? Y fue por eso que en realidad vine a vivir a Buenos Aires, porque el tema es que estaba seleccionada en el equipo argentino para unos campeonatos panamericanos que se hacían en Medellín. Entonces la Federación Santafesina me manda a Buenos Aires, donde yo podía entrar en todos los clubes a entrenarme, porque se suponía que en septiembre de ese año, esto era el año 59, yo tenía 18 años, era el campeonato. Lo que pasa es que en el medio terminé el secundario y empezaba la facultad y entré a Filosofía y Letras. Y bueno, eso era haber llegado a Marte, realmente a Marte. Porque era un mundo totalmente distinto para mí. Vos pensás que a las 6 de la tarde me despidieron en toda una especie de manifestación, porque la piba Argumedo iba a Buenos Aires tipo campeona. A las 6 de la tarde tomé el tren a Buenos Aires y a las 8 de la mañana del día siguiente caí a ese mundo absolutamente desconocido, para colmo una semana después de que habían empezado las clases, y ahí me encontré con Susana Checa, que yo pensé que era una señora mayor, porque Susana Checa tenía la influencia de su hermana, 2 años más grande, y era como existencialista. Entonces estaba toda vestida de negro, y yo llego, imagínate, toda campeona. Y le pregunto, y dígame, señora, tenía mi edad, pero yo pensé que era una señora mayor. Dígame, señora, ¿usted no sabe que hay que estudiar? Entonces me dice, bueno, en filosofía hay que estudiar Kant y el no sé qué, no sé. Yo dije, ¿quién serán estos tipos? Yo abandono. Entonces fuimos a la primer clase y me dice, bueno, vamos al centro. Yo me le pegué como un garrapata, porque realmente se ve que era la que me orientaba. Todavía soy amiga de ella, medio siglo después. El tema es que dice, vamos al centro a comprar fichas. Yo pensé que era el centro de la ciudad. En Rosario era el centro y era el centro de la ciudad. Y fichas era la que se usaban para jugar a la canasta o una cosa así. Y resulta que era ir a ese sótano de Filosofía y Letras lleno de carteles comunistas a comprar esos apuntes de la facultad. Fue Susana Checa la que me obligó, y además yo era la provinciana, te das cuenta que, entre otras cosas, no solamente me empezó a hacer leer, a escuchar música y escuchar y diferenciar acá Beethoven de tal y diferenciar tal y tal. Una provinciana impresionante. Y me hizo fumar, la muy desgraciada me hizo fumar, porque no podía concebir que yo no fumara y no me gustaba. No me gustaba más que joder, la verdad. Era la frivolidad en 2 patas, realmente. O sea, fue un cambio, pero realmente, haber llegado a Marte, realmente. Pero de todas maneras tenía
su atractivo, ¿no? Y ahí al comienzo iba a estudiar psicología para seguir en Rosario, pero finalmente, como las materias eran las mismas, después me interesó más sociología y ahí ya agarré viaje. Y obviamente la natación se fue al diablo y ahí me empecé, te diría, a ser buena alumna de sociología, pero porque era estudiosa. Yo empecé en el 59 y terminé de dar la última materia que se me había atrasado mucho en el marzo del 65. Luego de pasado el segundo año, 1961, te diría que hubo cambios muy conmocionantes, 2 o 3 aspectos muy conmocionantes. Hay que ver que en el medio está la Revolución Cubana. Estaba en esos momentos casi en el triunfo la Revolución Argelina. Hay que pensar que estabas en el proceso de la revolución del tercer mundo. Hay que pensar que entre el fin de la Segunda Guerra y comienzos de los 70, el 80% de la población mundial, que en los 4 siglos anteriores había estado sometido a dominios coloniales o neocoloniales, comienzan los procesos de liberación nacional y social, de descolonización, los gobiernos populares y las revoluciones en América Latina, y con todo un movimiento intelectual. Pensá que era el Che Guevara, el tema de Frantz Fanon, todo un movimiento intelectual que va a tener gran impacto incluso en el mundo central, ¿no? Entonces, la posibilidad de transformación era muy, muy conmocionante y al mismo tiempo también un proceso, el segundo gran paso de liberación femenina, es el momento del amor libre, la píldora, las bikinis, las minifaldas, o sea, una conmoción que no tenía nada que ver con el tipo de enseñanza que te daba la carrera de sociología. Te enseñaban con rigurosidad científica en un cuadro de doble entrada que podía probarse con contundencia que las pelirrojas eran más autoritarias que las morochas. Esto que llevó a que esta generación fue muy crítica y, por ejemplo, se hizo una huelga, esto fue el 63 creo, una huelga de metodología de la investigación, que no nos presentamos a rendir nadie. Creo que solamente Liliana de Riz se presentó a rendir porque ella era muy buena alumna. Como protesta porque queríamos que se cambiara y logramos que se introdujeran ciertos textos. Por ejemplo, Lito Marín introdujo, que no me acuerdo cómo se llamaba el seminario bien, pero fue la primera vez que leímos a Gramsci, pero que vimos un libro entero que se leía desde el comienzo hasta el final. Y esto fue muy importante en términos de la mirada crítica hacia la sociología, ¿no? Todo era funcionalismo norteamericano o empirismo norteamericano. Y eso fue generando en esta generación, en el segundo o tercer año de la carrera, un movimiento de protesta. Ahí había uno o dos muy inteligentes, por ejemplo, Marcos Schlaster, y en el año 62, que era el segundo o tercer año, creo que fue un punto de inflexión para la generación nuestra, y es que se hace un encuentro de sociología supuestamente latinoamericano. Y estaban en una mesa Germani, Torcuato Di Tella y un cura joven, que pensá, yo soy la graduada número 28, entonces no es que era el encuentro, seríamos 25, 30 en un aula, bien. Y que me acuerdo que decían, mirá, trajeron un cura, esto ya no saben qué hacer. Y era Camilo Torres. El tema es que para nosotros fue un quiebre cuando él nos empezó a decir qué era y qué tenía que ser la sociología. Y este fue un elemento fundamental para empezar a tener una actitud crítica hacia este tipo de situaciones, que a su vez se juntaba con el hecho de, por ejemplo, otro de los compañeros que siguiendo esto fue clave, fue Marcos Schlaster. Él después murió en la guerrilla de Salta, pero los sábados empezó a darnos el Capital, los sábados a la mañana en una de las clases, todavía ya en Viamonte 430, o sea, la carrera inicial estaba ahí antes de pasar a Florida. Y el tema es que yo creo que esos fueron cortes muy importantes que para mí en lo personal se juntó con un tercer corte, que es cuando
yo conocí a Gunnar, que fue mi marido, padre de mis hijos, etc. A la vuelta de Florida estaba el Bar Coto. Entonces, en general, el Bar Coto era un lugar de reunión del grueso de los alumnos, y ahí te encontrabas con medio mundo, ahí se conseguían los novios, realmente era muy sociable, era una referencia muy importante. Después sí, empezó, te diría, a partir del 63, 64, un compromiso de otras características, que es cuando nos empezamos, sobre todo, a acercar al peronismo, con el plan de lucha del 64. El plan de lucha del 64 fue muy importante porque era la toma de fábricas con rehenes, etc. Y en eso empezamos a participar en movilizaciones en la calle, y fue un primer golpe el hecho de que Marcos Laster muere en marzo del 64, muere en la guerrilla de Salta. Ese fue un primer shock porque había sido muy cercano. Y además, junto al trabajo en la universidad, muchos de nosotros empezamos a militar en los barrios, en el peronismo. Yo personalmente militaba en el barrio Colinos de Berazategui, donde había unos personajes maravillosos, que fueron los que te dieron otra formación, esta idea de que la conciencia enajenada de los sectores populares nos daban 4 vueltas los sectores populares. Y ahí nos dimos cuenta que hay un saber de lo popular, al menos en ese momento hay que ver que eran sectores populares integrados, ¿no? Era una sociedad argentina donde tenías un 3% de desocupación, es decir, prácticamente pleno empleo. Vos llegabas a trabajar al barrio y los laburantes habían trabajado de lunes a viernes 8 horas, sus hijos iban a la escuela pública de calidad, había posibilidad de ascenso social, estaban cubiertos por derechos y obras sociales, entonces la capacidad de pelea era mucho mayor. Esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo, la capacidad de formación para muchos de nosotros fue clave, de romperte todo el elitismo de que vos tenías la posta. De llegar a Marte, que para mí fue entrar a Filosofía y Letras, llegar a Buenos Aires y demás, hasta los 3, 4 años en que empezó esta politización, digamos, fui encontrando el sentido de la carrera un poco a través de los compañeros. En el curso de la carrera fui viendo las posibilidades de tener instrumentos de análisis social e histórico acerca de un mundo que estaba conmocionado y que era importante interpretar. A partir del 65 vino un nuevo debate, que ya no con Germani, sino con la llegada de Berón y Murmis, que habían ido a formarse, Berón en Francia y Murmis en Estados Unidos. Y entonces hicieron una sociología sistemática que se suponía que era de élite. Y ahí seleccionaron a determinados miembros de la carrera, Silvia Sigal, Liliana de Riz, el negro Portantiero, me eligieron a mí, etcétera, se suponía que era la élite. El tema es que Murmis, sobre todo, le criticábamos porque él decía que en realidad había una posibilidad de fusión entre Marx y Parsons, porque finalmente la dialéctica era el análisis multivariado, lo cual es una barbaridad total. Entonces nosotros lo llamábamos Marxons. Y el tema es que al año siguiente, en el 65, se hizo un seminario, pero un seminario que solo podían cursar aquellos alumnos que hubieran aprobado sociología sistemática, esta sociología sistemática de élite. Y ahí, claro, esta barra crítica empezó a hacer lío, etcétera, se hizo una huelga frente a eso, yo renuncié porque, si bien me habían elegido en la élite, yo estaba con mis amigos los críticos. Y en medio de ese gran debate es cuando viene la intervención a la universidad. Y ahí el golpe de Onganía y la intervención a la facultad va a ser un segundo gran momento, al menos en la historia mía, dentro de la sociología. Fue una conmoción muy grande. Lo que pasa es que ahí, mientras ellos plantearon la cosa del vaciamiento de las universidades y se fueron hacia el exterior,
muchos de nosotros dijimos tratar de seguir peleándola y cuando se dio la oportunidad de volver, entramos, pensá, nos echaron en el 66 y volvimos en el 67, ¿no? Que fueron los que eran peronistas y también algunos de izquierda, como sobre todo Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola, todo ese grupo también permitieron entrar, que fue un momento muy, muy, muy interesante. Y ahí se va a dar un momento mucho más creativo, digamos, que fue el comienzo de las cátedras nacionales. Que en ese caso, esta fue otra generación, otro agrupamiento, digamos, porque gran parte de los críticos de la primera etapa prácticamente no volvieron a ingresar a la universidad, o sea, Celia Baldatti, Leopoldo Alperín, todos los que habíamos sido críticos en la huelga de metodología de la investigación, la mayoría quedaron afuera y reingresamos. Jorge Carpio, Susana Checa, yo. Después de afuera vino Gunnar, que él era abogado, pero hizo las 10 materias de sociología que lo incorporaban. Y el grueso, y Roberto Carri creo que es pero el grueso era una generación un poco más chica. Por ejemplo, Horacio González era 2 o 3 años menos que yo. Fernando Álvarez, Pedro Croch, y ese es el grueso de lo que va a ser las cátedras nacionales, habilitada por Justino Farrell y Gonzalo Cárdenas. Yo creo que uno de los incentivos más importantes del desarrollo de las cátedras, al menos para mí, para Gunnar y para muchos de nosotros, era la calidad intelectual del negro con el cual nos teníamos que pelear, ¿no? Porque la verdad, tenerlo como oponente al negro Portantiero era una exigencia muy grande, ¿no? Yo le estoy muy agradecida porque nos obligó a estudiar como locos, porque el negro era muy bueno, muy elegante, además teníamos grandes debates, pero podíamos ser muy amigos realmente. Entonces se daba una relación bastante, o sea, podía darse que te peleabas ante 500 alumnos y después te ibas a comer, a cenar juntos, digamos, ¿no? Había una posibilidad de relación humana muy importante. Pero el negro era un tipo intelectualmente muy consistente, había que pelearle al negro. Lo que pasa es que era fácil pelear, digamos, la crítica, que no era macartista, la crítica a las limitaciones del pensamiento marxista de las sociedades autónomas, ¿no? Es decir, Marx, Lenin, Rosa Luxemburgo, etcétera, que tenían la clave esta que te decíamos de Marx. Nosotros más bien estábamos con los marxistas de la periferia, Mao Zedong, Mariátegui, y nos peleábamos por Gramsci, Gramsci con lo nacional popular y el sentido común, etc. Con la universidad intervenida, José Luis Romero decidió hacer un grupo de estudios sobre América Latina. Entonces los eligió, estábamos Gunnar, estaba Susana Checa, Jorge Carpio, estaba Lauri Goldberg, Rosalía Cortés, y estaba yo y 2 o 3 personas más. Y entonces Romero y Gregorio Seltzer hicieron un seminario para estudiar América Latina. Y eso fue 1 año y medio con José Luis Romero estudiando América Latina, que fue el momento en que la mayoría de nosotros nos empapamos de la historia latinoamericana porque mucho no había. En la facultad no se estudiaba. Y él a su vez, en ese año, nosotros, a fin del 66, comienzo del 67, hicimos esos típicos viajes iniciáticos mochileros, que ahí había una foto en Machu Picchu, en camiones, ¿no? Y en ese viaje iniciático él nos conectó con algunos intelectuales en Perú, de manera tal que el interés por América Latina fue muy especial, y eso para nosotros ese año y medio con José Luis Romero es fantástico. Generacionalmente no habíamos pasado los momentos más críticos del enfrentamiento con el peronismo. Entonces esto nos permitió ser discípulos de personajes muy nobles como José Luis Romero y Gregorio Seltzer, reitero, un privilegio especial en ese movimiento intelectual de los años 66, 67, había una articulación, esto más bien 68 sería, una articulación entre 4 grupos que estaban haciendo el mismo movimiento de reivindicación latinoamericana y crítica cultural, que era Cine Liberación,
donde estábamos nosotros, repartíamos a partir del 68, distribuíamos la Hora de los Hornos, Solana, Argentino, etc. El grupo de cultural, donde estaba Piero, Marilina Ross, Juan Gené, los sacerdotes del tercer mundo, donde entre otros estaba el compañero Francisco, y las cátedras nacionales. Y esto dio una dinamización muy grande porque, claro, es un momento de auge también de las luchas populares, ¿no? Y esto permitió un movimiento crítico gracias a que se dio una articulación transdisciplinaria. ¿Y esto qué pasó? Por ejemplo, Gunnar venía de la filosofía, nosotros estábamos en sociología, otros venían de economía, otros venían de antropología, y por lo tanto se dio un pensamiento colectivo articulando los distintos saberes y haciendo fácil el acceso a los distintos saberes. Por ejemplo, Hegel. Yo nunca en mi vida hubiera leído Hegel. Es más, Gunnar nos daba los sábados a la tarde un curso sobre la fenomenología del espíritu. Entonces, yo dije, a ver qué vamos a ver esta tarde. Agarro la fenomenología, empiezo a leer. No entendí nada de la primera página de la fenomenología del espíritu. Imposible. Ahora, lo que pasa es que como tenías gente de filosofía que te incorporaba a la lectura, vos terminabas sabiendo Hegel. Y al mismo tiempo, el tipo que venía de historia terminaba tal cosa. Y esto me parece que permitió una mirada crítica porque hace a la ciencia social. Ya nadie sabía de quién había sido la idea, digamos, ¿no? Había algunos que aportaban más, pero en general era un pensamiento colectivo muy fluido, ¿no? Me parece que lo que te daba la carrera era una cierta plasticidad para, tal vez no específicamente, pero para tomar determinado problema y ser eficiente en ese problema, ¿no? O sea, que había, lo que te quiero decir era una dinámica muy fuerte de politización, donde la interpretación de la historia que ibas haciendo tenía sentido en un proceso de transformación. Y eso se insertaba con la resistencia peronista, ¿no? Ya en ese momento, digamos, estabas viviendo, ¿qué te diría?, los mejores momentos e influido por los mejores cuadros de la resistencia peronista, ¿no? Que eran tus referencias de la otra generación. Uno de los caminos era el Estado. O sea, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Trabajo, en el INDEC, ahí eran uno de los lugares. El otro aspecto, ya en el campo privado, eran más las encuestas de opinión. Digamos, que fue un momento en el cual las encuestas de opinión o las encuestas para lanzamiento de determinados productos, por ejemplo, ¿no? ¿Viste? Me parece que fueron los dos principales, o la docencia. Todavía la carrera del investigador científico del CONICET no funcionaba como tal, digamos, para los sociólogos. Pero las salidas eran esas, o la docencia o el Estado en alguna de estas como técnico, o el sector privado, ¿no? Y hasta el 76 el grueso de mi actividad fue esa, ¿no? INDEC, digamos, el Estado, a través de estos dos organismos en el campo de la estadística, y las clases en la facultad. En el 76 a mí me echaron del INDEC y ya nos habían echado de la universidad. Entonces, y ahí estuvimos 2 años sin hacer nada, ocultos en Rosario. Pensá que era un momento que los tiros iban por todos lados, caían muchos amigos, era una situación muy, muy especial, hasta que nos fuimos a México. En México, ahí sí me di cuenta la importancia de la formación integral en ciencias sociales. Si uno tiene una formación buena en términos teóricos e históricos, sos especialista en todo. Cosa que probé en México cuando, claro, en la desesperación. Pensá que llegabas con bebé, nos habían quedado $300, había que trabajar, y a mí me ofrece Gregorio Seltzer un trabajo en Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, que era de exiliados chilenos, pero ahí estaba Darcy Ribeiro, estaba Gabriel García Márquez, pre-premio Nobel. Y bueno, me dicen que había que trabajar en comunicaciones. Y yo realmente no tenía la más mínima idea de qué eran las comunicaciones. Entonces,
Les contaba, pero dije, sí, sé comunicación. Entonces llegué el primer día de trabajo y había una norteamericana que es doctora en comunicaciones, de esas radicals solidarias de América Latina. Entonces llegué y le dije, gringa, te explico mi situación, me pasa esto, no sé nada de comunicaciones, pero debe haber 5 libros clave de las comunicaciones. ¿Cuáles son? Y la gringa, muy solidaria, me dice los 5 libros, los consigo, me pongo a estudiar como loca. Bueno, y ahí empiezo porque había que asesorar a García Márquez y a Juan Somavía, que estaban en el debate de UNESCO sobre el nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones. Bueno, la cuestión es que me pongo a estudiar como loca los 5 libros y pasado 2 o 3 meses estábamos en una reunión que se hacía una vez por semana de intercambio de ideas y yo me largo toda la teoría de la comunicación. Termino de hacerlo y la gringa dice, Alcira, eres una hija de puta. Le digo, ¿qué pasa, gringa? ¿Qué te hice? Me dice, porque tú me dijiste que no sabías comunicación. Es cierto, la verdad. Pero ahora, tú sabes lo mismo que yo y yo no sé lo mismo que tú. Y tenía una mirada así. Cuando vos tenías una mirada así, tomabas los 5 libros y podías tener una visión más. Porque el pensamiento crítico es integral. Esto realmente me parece que hay que tomar conciencia de eso. Los grandes momentos fundacionales de la sociología, los que no son modas intelectuales que van pasando y entonces este año viene el rizoma que se choca con la multitud, que viene a contramano de la deconstrucción del sujeto. ¿Quién es? Marx, Weber. ¿Y qué era Marx? Era filósofo, economista, historiador, ciencia política, etc. O Weber, que era Weber, historiador, no sé si se entiende. Entonces me parece que esto es un gran desafío de la ciencia social. Como nosotros necesitábamos un pensamiento crítico, y además a través de esta idea de pensamiento colectivo, tuve una formación más integral que te permitía después ser especialista en todo. Porque lees los 5 libros y sos especialista, pero con un contexto que enriquece los 5 libros. Esta me parece que es la clave, ¿no? El problema es que hay una parte de la sociología que está trabajando sobre temas muy puntuales, ¿no? Casi te diría con una mirada parroquial. Me da la sensación que no se tiene suficiente conciencia del carácter civilizatorio de la transformación que estamos atravesando y de las tendencias catastróficas que se dan a nivel mundial, que es la tendencia al calentamiento global y la crisis social, ¿no? El crecimiento exponencial de la pobreza, el desempleo y la polarización y concentración de la riqueza, sobre todo en el campo occidental. Y esto me parece no está registrado en las ciencias sociales.